Hola a todos los amigos y amigas de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Sexto Empírico, su obra Contra Profesores, libro quinto. A quien le toca sufrir la suspensión del juicio de Sexto Empírico, a los astrólogos. Contra Astrólogos, este es el libro quinto de Contra Profesores. De los astrólogos nosotros hemos hablado un montón, y los filósofos, por lo menos la mayoría de los que hemos revisado, casi todos rechazan la astrología. Quizás algunos pocos, como por ejemplo Marsilio Ficino, podrían haber considerado la astrología, pero la mayoría que hemos visto no la considera. Nachmani es otro que podría haberla considerado. Hay problemas con la astrología. Hay un ámbito subjetivo súper fuerte que es sumamente criticable, ¿no? Por otro lado, también la concentración en los planetas, en que los planetas tienen esta gran influencia sobre el ser humano y sobre el destino del ser humano. ¿Qué piensa Sexto Empírico? Bueno, ustedes ya se lo imaginarán, pero cómo lo piensa, eso es lo que vamos a ver. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, primero aclara que aquello que no está criticando, o sea, Sexto no ataca la matemática compuesta por geometría y aritmética, porque considera que ya la refutó en los capítulos anteriores. Recordemos que el libro cuarto se trataba de la aritmética y el libro tercero sobre la geometría, conceptos fundamentales para la astrología en todo caso. Tampoco ataca la astronomía observacional cultivada por personajes como Eudoxo e Hiparco. Esta disciplina consistía en estudiar fenómenos celestes y establecer regularidades empíricas, observar los ciclos de los astros para prever estaciones, sequías, inundaciones, terremotos y fenómenos naturales. Esto es la astronomía. Pregúntele usted a cualquier licenciado en astronomía cuál es la diferencia entre astronomía y astrología y le va a explicar, digamos, inmediatamente, ¿ya? Porque sí hay una gran diferencia que usted debe entender. Sexto la compara con la agricultura y la navegación porque ambas dependen de la experiencia y de la observación repetida. Lo que realmente quiere atacar Sexto es la astrología genetlíaca, es decir, la astrología natal que pretende determinar el destino humano a partir de la posición de los astros en el momento del nacimiento. Veamos primero los principios de la astrología, dice Sexto. Presenta la base sobre la que descansa toda la astrología. ¿Cuál es esa base? La idea de que los cuerpos terrestres y los cuerpos celestes se encuentran en simpatía o correspondencia mutua. La palabra que aparece aquí es compadecen, simpatheia. No significa compasión en el sentido moderno, sino una especie de conexión universal. La idea es que existe una relación invisible entre el cielo y la tierra, de modo que los movimientos de los astros producirían efectos sobre las cosas terrenas. El ser humano, los animales, la estación y los acontecimientos de la vida estarían afectados por emanaciones o influencias provenientes del cielo. De hecho, Sexto aquí cita un verso antiguo, dice: ¿cuál es el día que el Padre de dioses y hombres les depara? O sea, el destino humano quedaría determinado por condiciones cósmicas previas al individuo mismo. Sobre esa base los caldeos construyen su teoría. Los 7 astros conocidos en la antigüedad como el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno serían causas activas de los acontecimientos humanos, pero no actuarían solos, también participarían las regiones del cielo conocidas como signos del zodíaco. Entonces Sexto explica la maquinaria astrológica. El zodíaco se divide en 12 signos. Cada signo se divide en 30 partes, cada parte en 60 minutos, considerados elementos mínimos. Luego aparece toda una clasificación simbólica, porque están los signos masculinos y femeninos. Se les atribuía capacidad para favorecer nacimientos masculinos o femeninos a quienes: Aries, por ejemplo, a los masculinos, Tauro al femenino, Géminis al masculino y así sucesivamente. Entonces, Sexto cree que incluso los pitagóricos pudieron inspirarse en estas asociaciones para asignar géneros a los números. Por ejemplo, la unidad es siempre masculina, la díada es femenina, la tríada es masculina y así. Es decir, el símbolo matemático y el astrológico comenzaban a mezclarse. De hecho, muchachos, en la historia, si usted ve la historia de la astrología, a los astrólogos antes se les decía matemáticos,
¿ya? ¿Por qué? Porque llevaban las matemáticas mucho más allá de los números, de estos ejercicios que hacen los matemáticos, ejercicios aritméticos. No, esto lo llevaban mucho más allá. ¿Por qué? Por la influencia también del pitagorismo. Después aparecen los signos bicorporales. Tenemos Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis. Y obviamente porque poseen una naturaleza doble o compuesta. También menciona los signos trópicos y fijos que tienen relación con cambios y estabilidad en el movimiento solar. Aries a la primavera, Cáncer al verano, Libra al otoño, Capricornio al invierno. La palabra trópico entonces viene precisamente a la idea de giro o cambio. Para los astrólogos, estos signos poseían una naturaleza dinámica que estaban asociados a transformaciones y transiciones. Y luego están los signos fijos como Tauro, Escorpión, Leo y Acuario. Estos representaban estabilidad, permanencia y continuidad. Hasta aquí entonces hay una clasificación astronómica mezclada con simbolismo. Pero Sexto nos dice algo más importante. Los 4 centros, el Kentra, que constituían el corazón mismo de la interpretación astrológica. ¿Y cuáles son esos 4 centros? Bueno, el horóscopo, que es el signo que asciende en el horizonte cuando termina el nacimiento. El meridiano, que es el 4.º signo desde el horóscopo. El poniente, que es el signo opuesto al horóscopo. El subterráneo antimeridiano, signo opuesto al meridiano. Incluso Sexto entrega un ejemplo. Si Cáncer es el horóscopo, Aries es el meridiano, Capricornio el poniente y Libra el subterráneo. A ver, para que entendamos mejor. Los astrólogos pensaban que la Tierra estaba en el centro y que el cielo la rodeaba. En esa esfera estaban el Sol, la Luna, los planetas, los 12 signos del zodíaco. El zodíaco era un gran círculo dividido en 12 partes. Ahí están los 12 signos del zodíaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Escorpio, Libra, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Y los astrólogos creían que los planetas siempre se movían dentro de ese cinturón del cielo. Aunque los antiguos explicaban este movimiento de otra manera, porque pensaban que el cielo giraba alrededor de la Tierra, lo que observaban era esto. Los signos van apareciendo por el este. Van apareciendo por el este. Después pasaban sobre la cabeza. Y después se ponen por el oeste. Y finalmente quedan debajo del horizonte. Todo ese recorrido ocurre aproximadamente en un día. Entonces supongamos que nace un niño exactamente ahora. El astrólogo hace una pregunta y dice, ¿qué signo estaba apareciendo por el horizonte en este preciso instante? Supongamos que era Cáncer. Entonces él escribe, horóscopo Cáncer. Horóscopo quiere decir el observador, ¿ya? O sea, más precisamente el observador del tiempo. Entonces ese es el ascendente, Cáncer. Los astrólogos pensaban que cuando había 4 lugares especialmente importantes, estaba, la derecha, ¿no es cierto?, arriba, izquierda, abajo. Cada brazo recibe un nombre. En la derecha es donde está apareciendo el signo, así como aparece el sol. Y a eso se le llama ascendente, el horóscopo. La izquierda es el lado contrario, el signo que allí está desapareciendo, se llama poniente. Y arriba es el punto más alto del cielo, se llama meridiano. Hoy día la astrología moderna se llama medio cielo. Abajo es el punto opuesto y se llama el subterráneo, que es el fondo del cielo. Entonces, supongamos que en ese momento del nacimiento Cáncer está saliendo. ¿Ya? Eso significa que Cáncer está apareciendo por el este. Aries está en el punto más alto, Capricornio está desapareciendo por el este y Libra está debajo de la Tierra. Es una fotografía del cielo en ese instante. Eso hace el astrólogo antiguo. Y una vez ubicados esos 4 puntos, comienzan a colocar todo lo demás. ¿Dónde está el Sol? ¿Dónde está la Luna? ¿Dónde está Saturno? ¿Dónde está Marte? Etcétera. Ahí empieza a llenarse la carta astral. Entonces el horóscopo, por donde sale el signo, era el punto de partida. ¿Ya? O sea, primero colocamos el horóscopo, después vemos que pasa por el meridiano, etcétera. Entonces, si se fijan, es que no es como la astrología moderna, que uno dice, es que yo soy Aries, o yo soy Tauro, o yo soy Géminis. ¿Ya? Era una maquinaria,
Era una maquinaria enorme que requería un cálculo de posición, oposición, ascenso, relaciones geométricas entre los astros. Era toda una cuestión súper compleja. Cada región del cielo recibe nombres morales, espirituales y corporales. Cada posición del zodíaco recibe una función. Hay un genio malo asociado a influencias negativas, un genio bueno que es asociado a las influencias favorables, Dios, que es la fuerza superior beneficiosa, una diosa, que es la contraparte simbólica, la buena fortuna, la mala fortuna y lo inactivo, que son las regiones de menor fuerza. Sexto resume el sistema mostrando que estas posiciones dependen de las declinaciones y ascensiones respecto de los 4 centros principales, los que habíamos dicho: horóscopo, meridiano, poniente y el antimeridiano, que es el fondo del cielo. Entonces tenemos el horóscopo, la declinación, puede ser un genio malo, que es una ascensión, que es lo mismo que inactivo también. El meridiano, que tiene cuando tiene declinación, estamos hablando de Dios o ascensión, que debe tener un genio bueno. Antimeridiano, una declinación también que tiene que ver con la ascensión, la buena fortuna. Y poniente tiene también, cuando tiene una declinación, mala fortuna. Lo importante es que Sexto agrega una observación. Los astrólogos no consideraban estas clasificaciones como un adorno. Creían que la posición exacta modificaba la intensidad de la influencia astral. Un planeta podía perjudicar o favorecer más dependiendo si estaba en su centro, una ascensión o una declinación. La correspondencia también de los signos zodiacales está con respecto al cuerpo. Los caldeos distribuyen el cuerpo entre los signos: Aries, cabeza; Tauro, cuello; Géminis, hombro; Cáncer, pecho; Leo, costados; Virgo, nalgas; Libra, flancos; Escorpión, órganos sexuales y matriz; Sagitario, muslos; Capricornio, rodillas; Acuario, tobillos; Piscis, pies. La idea sigue siendo la misma, este concepto de la simpatheia. Hay una correspondencia universal entre el cielo y la tierra. El cuerpo humano sería una especie de reflejo reducido del cosmos. Ahora bien, los signos zodiacales no se establecieron observando directamente divisiones grabadas en el cielo, porque el cielo no tiene líneas ni fronteras visibles. Los astrólogos tuvieron que construir esas divisiones mediante cálculo y observaciones humanas. Sexto describe el procedimiento atribuido a los antiguos. ¿Qué hacían? Vigilaban la aparición de una estrella brillante dentro del zodíaco y utilizaban una clepsidra o reloj de agua, que era una vasija perforada que dejaba salir agua lentamente hacia otro recipiente. El procedimiento era aproximadamente este. Se observaba el momento en que una estrella aparecía. Comenzaba a fluir el agua. Se esperaba hasta que la misma estrella reapareciera. Se suponía que se había completado una revolución entera. Luego dividían el agua recogida en 12 partes iguales, y cada parte representaba una sección del círculo celeste. Es decir, un círculo completo estaba la totalidad de agua. El signo zodiacal era una 12ª parte del agua. Y si se dan cuenta, hasta ahora Sexto está describiendo el sistema de los astrólogos, ¿ya? Pero fíjense que nos empieza a decir, bueno, como vemos todo esto, las divisiones zodiacales dependen ¿de qué? De observaciones humanas, de instrumentos materiales, mediciones temporales y cálculos aproximados. Y ahí comienza a preguntar, ¿y qué ocurre si la observación fue inexacta? ¿Qué ocurre si el flujo del agua no fue uniforme? ¿Qué ocurre si la estrella observada cambió de posición aparente? O sea, las líneas, por ejemplo, entre Aries, Tauro o Géminis no aparecen naturalmente en el cielo. Son, de nuevo, construcciones humanas derivadas de métodos de medición. Los astrólogos no consideraban estas divisiones como detalles secundarios. Para ellos constituían un mecanismo mediante el cual el cielo actuaba sobre la vida humana. Y así se empezaban a resumir las relaciones. Un planeta o un astro considerado perjudicial podría volverse más o menos dañino según su posición exacta dentro de estas regiones. Para los caldeos el cielo era una especie de sistema dinámico de fuerzas donde las posiciones modificaban intensidades y resultados. ¿Y se acuerdan que habíamos visto que los signos zodiacales están relacionados con partes del cuerpo? Bueno, los astrólogos decían que si un planeta perjudicial aparecía en un determinado signo durante el nacimiento, podía producir un defecto o enfermedad en la parte corporal correspondiente, que ya habíamos señalado. ¿Y cómo se determinaba el horóscopo en un nacimiento? Un astrólogo se situaba en una altura observando los astros, mientras otro
esperaba junto a la mujer que iba a dar a luz. En el momento exacto del nacimiento, el segundo avisaba mediante un gong, y el observador anotaba qué signo estaba surgiendo sobre el horizonte. Ese signo se convertía en el horóscopo de la persona. Los astrólogos sostenían que los astros no tenían toda la misma naturaleza. Algunos eran considerados beneficiosos, otros perjudiciales y otros incluso ambiguos. Júpiter y Venus eran vistos como favorables, Marte y Saturno como dañinos, y Mercurio ocupaba una posición intermedia, pues podía comportarse como beneficioso o perjudicial dependiendo de los astros con los que se encontrara asociado. Sin embargo, ni siquiera eso era totalmente fijo. Algunos astrólogos pensaban que ningún astro era bueno o malo por naturaleza absoluta. Todo dependía de la posición que ocupara y de sus relaciones con los demás cuerpos celestes. Un astro perjudicial podía suavizar su influencia y uno beneficioso podía perder parte de su poder. El Sol y la Luna ocupaban un lugar privilegiado. Eran considerados los dos grandes gobernantes del cielo y los demás astros actuaban con menor fuerza. Los egipcios los comparaban con una corte real. El Sol era el rey y el ojo derecho, la Luna la reina y el ojo izquierdo. Los 5 planetas restantes eran los asistentes o chambelanes, mientras las estrellas fijas constituían el resto del pueblo. Además, los planetas poseían sus propias casas, elevaciones, depresiones y límites. Así, Leo era la casa del Sol, Cáncer la de la Luna, Capricornio y Acuario la de Saturno y así sucesivamente. También existían lugares donde los astros se sentían fortalecidos, las elevaciones, por ejemplo, y otros donde su poder disminuía, las depresiones. Aries, por ejemplo, era la elevación del Sol, mientras el signo opuesto representaba su debilitamiento. Hasta aquí Sexto nos explica cómo funcionaba la astrología en ese tiempo. Y ahora comienza la crítica. Primero añade unas nuevas relaciones entre los astros y nos habla de estrellas que son custodiadas, es decir, aquellas que aparecen entre otras dos dentro de un mismo signo. También explica que los astros pueden mirarse entre sí cuando forman ciertas figuras geométricas, especialmente triángulos o cuadrángulos. Estas figuras no eran simples formas matemáticas, para los astrólogos tenían consecuencias reales sobre la vida humana. Una estrella perjudicial, por ejemplo, podía suavizar su influencia si formaba un triángulo con una beneficiosa, mientras que un cuadrángulo podía producir efectos opuestos. Habían dos tipos de predicción. Habían formas simples como afirmar tal planeta en tal signo produce personas de cierta clase. Pero también existían procedimientos mucho más complejos que combinaban múltiples factores simultáneamente, posición de cada astro, centros, configuraciones y relaciones entre signos. El destino humano entonces era una enorme ecuación. O sea, parece sugerir que hay bastante discusión todavía. Los astrólogos creen que pueden anunciar acontecimientos futuros, pero los acontecimientos solo parecen pertenecer a 3 grupos posibles. Unos ocurren por necesidad, es decir, el destino, no hay forma de torcerlo, otros por azar y otros dependen de nuestras propias decisiones. Si los astrólogos predicen algo que ocurre por necesidad, aparece un problema. Imagina que una enfermedad, una muerte o un hecho debe suceder inevitablemente. Aunque alguien lo anuncie con anticipación, nadie podría evitarlo. La predicción perdería utilidad práctica porque el acontecimiento sucederá de todos modos. Luego vienen los sucesos fortuitos. Si algo ocurre verdaderamente por azar, entonces no sigue una regla fija ni una estructura estable. Y si no existe una estructura constante, tampoco parece posible construir una predicción segura sobre ello. Finalmente quedan las acciones que dependen de nosotros mismos. Supongamos algo cotidiano. Mañana puedes decidir salir o quedarte en casa. Si esa decisión realmente nace de tu voluntad y no está determinada de antemano por una cadena necesaria de causas, nadie podría predecirla con certeza absoluta. Y así entonces, ya Sexto está cerrando todas las puertas, porque de la predicción de lo necesario, bueno, puede enunciarse, pero sería algo absolutamente inútil. Lo azaroso, no puede anunciarse lo azaroso, no se puede saber. Y lo voluntario tampoco puede conocerse de antemano. Entonces dice Sexto que llama a estos ataques escaramuzas. Y eso es una pequeña ironía porque está diciendo, todos estos golpes son menores, la verdad. O sea, aquí estamos recién empezando. De hecho, quiere repetir la misma estrategia que usó contra los aritméticos. Vamos con los principios fundamentales. Porque el horóscopo, es decir, la observación del tiempo, eso significa horóscopo, es fundamental.
El horóscopo es el signo que está surgiendo en el instante exacto del nacimiento. Y a partir de ese punto se calculan el meridiano, el poniente, el antimeridiano, las ascensiones, declinaciones, triángulos y todas las demás configuraciones. Es decir, horóscopo, centros, configuraciones y predicciones. Por tanto, Sexto dice algo. Si el horóscopo cae, todo lo demás cae con él. Dice que para determinarlo correctamente tendrían que cumplirse 3 condiciones extremadamente difíciles. Primero, conocer con absoluta precisión el instante exacto del nacimiento. Segundo, el instrumento utilizado para registrar ese momento tendría que ser perfectamente infalible. Tercero, habría que observar con total exactitud qué signo estaba elevándose en ese instante. Y aquí aparece el problema, porque Sexto dice que ninguna de estas 3 cosas parece segura. Pensemos en algo sencillo. Un niño nace y el astrólogo debe registrar el instante exacto. ¿Y cuál es ese instante exacto? Es cuando aparece la cabeza, cuando sale completamente del cuerpo, cuando corta el cordón, cuando respira por primera vez, cuando emite el llanto. O sea, ahí ya tenemos una tremenda dificultad. Después aparece el problema del instrumento, relojes de agua, observaciones visuales. Todo esto puede contener detalles absolutamente mínimos y aquí necesitamos certeza absoluta. Y el problema del cielo, observar exactamente qué signo estaba elevándose sobre el horizonte, tampoco parece muy sencillo. Veamos el nacimiento. ¿Cuándo saben exactamente cuándo comienza una vida? Esta es pregunta de derecho civil, ¿eh? Esta es pregunta de derecho civil. ¿Cuándo ocurre el nacimiento? Pero eso es como lo considera la ley, obviamente. La cuestión es que los astrólogos tomaban 2 puntos de referencia, la concepción o el parto. Sexto empieza por la concepción y trata de mostrar que es prácticamente imposible fijarla con precisión. Su argumento es el siguiente: aunque alguien sepa el momento exacto de la relación sexual, eso no significa que conozca el momento exacto de la concepción, porque el esperma no necesariamente actúa de inmediato. Sexto usa una comparación interesante, dice que podría ocurrir instantáneamente como la levadura que cae sobre un horno muy caliente y se adhiere al instante, pero también podría ocurrir lentamente como una semilla que se deposita en la tierra y tarda tiempo en echar raíces. Considera un elemento fisiológico. Entre la entrada de la matriz y el lugar donde los médicos antiguos creían que ocurría la concepción, hay una distancia que el esperma debe recorrer, y ese recorrido requiere tiempo, pero ¿cuánto tiempo? Nadie lo sabe con exactitud. Y la cosa se complica aún más. A veces el esperma puede avanzar directamente, otras puede dispersarse y reunirse después. Incluso hay teorías médicas según las cuales el esperma debía sufrir una transformación previa dentro de la matriz antes de producir la concepción. Además, las mujeres no reaccionan todas igual, unas podrían concebir más rápidamente y otras más lentamente. Si no puedes saber el instante exacto de la concepción, no puedes usarlo para construir un horóscopo exacto, dice Sexto. Algunos podrían decir, pero existen señales, cambios físicos, interrupción del flujo menstrual, deseos extraños o síntomas. Y Sexto responde que esas señales aparecen después, a varios días más tarde, y muestran que solo la concepción probablemente ocurrió, pero no el momento exacto en que ocurrió, que eso es lo que necesita el horóscopo. Los caldeos necesitan precisión extrema. No necesitan saber, la concepción ocurrió aproximadamente esta semana. Tienen que saber el momento exacto, porque un cambio pequeño puede alterar completamente el signo ascendente y con ello modificar todo el sistema de predicciones. ¿Cuándo nace realmente una persona entonces? Cuando nace la cabeza, o sea, cuando la cabeza comienza a salir, cuando el cuerpo sale completamente, cuando el recién nacido toca el suelo. Cada posibilidad cambia al instante exacto. Y para la astrología eso es gravísimo, porque un cambio temporal puede modificar el signo ascendente y alterar toda la escala astral. Además, Sexto señala que ningún parto es idéntico a otro. Intervienen múltiples factores: la constitución del cuerpo, la posición del niño, la experiencia de la comadrona y muchas circunstancias. No existe un instante universal perfectamente delimitado. Y el problema del gong. Porque recordemos la escena que Sexto nos describió antes. Un observador está junto a la parturienta y otro en una montaña observando el cielo. Cuando nace el niño, el primero golpea el gong y el segundo registra el signo ascendente.
Incluso si consideramos que el instante exacto del nacimiento existe y puede concederse, todavía surgiría ese problema del gong, porque el sonido tarda tiempo en viajar. Cuando alguien tala un árbol en una montaña, luego ocurre el golpe y solo después escuchamos el sonido. Por lo tanto, es súper complicado. Y mientras todo eso ocurre, el cielo sigue moviéndose. Y aquí aparece lo que dice Sexto. El universo no espera al astrólogo a que haga sus observaciones. Mientras el observador escucha, mira y trata de determinar la posición de la luna y de los demás astros, las estrellas ya han cambiado de posición, el cielo continúa moviéndose con rapidez constante. Las observaciones nocturnas podrían ser relativamente posibles porque se ven las estrellas, pero ¿qué ocurre con los nacimientos de día? Allí solo puede observarse el sol y además existen nubes, niebla o mal tiempo. ¿Cómo saben exactamente cuándo comienza y termina un signo? Los astrólogos habían dividido el zodiaco usando las vasijas con agua, pero Sexto intenta mostrar que ese método es inseguro, dice que el agua no fluye siempre igual. Cuando la vasija está llena puede salir a una velocidad, cuando está medio vacía a otra y cuando queda poca agua puede comportarse de otra manera distinta. Además el aire mismo influye, si está húmedo, denso, brumoso podría alterar el flujo, si está limpio y ligero podría facilitarlo. El problema es que el cielo se mueve con regularidad constante, mientras que el instrumento humano obviamente no. Entonces el movimiento del cielo es constante, el instrumento humano obviamente es variable. Pero Sexto presenta otro argumento más interesante. Dice que los signos del zodíaco no son líneas dibujadas en el cielo. Aries no termina con una raya visible y Tauro no comienza con otra. Los signos están formados por estrellas dispersas, separadas por espacios vacíos. Entonces, ¿lo que estoy viendo es el final de Aries o el comienzo de Tauro cuando vemos desde la Tierra? Sexto dice que el observador podría confundirse fácilmente porque no hay límites visibles exactos. Y remata con otra dificultad. Incluso el lugar desde donde observamos cambia. Las montañas, colinas y terrenos pueden alterarse por terremotos, lluvias o inundaciones. Un observador situado en una elevación ve el cielo de una manera distinta a alguien que observa desde la llanura. Por lo demás, las personas no ven igual. No ven igual. Algunos tienen una vista más aguda que otros, ¿no es cierto? Las águilas, los halcones. Piensen que estas aves tienen una visión mucho más aguda que el ser humano. Los seres humanos ni siquiera pueden percibir lo que ven estas aves. Entonces, un observador puede tener una vista muy aguda y el otro menos precisa. El primero podría decir el signo ya apareció y el segundo todavía no aparece. Entonces, ¿cuál de los dos determina el horóscopo verdadero? Por otro lado, el aire mismo altera la percepción. Dice que cuando el aire es muy denso o cargado, la luz puede reflejarse y producir ilusiones ópticas. Utiliza el ejemplo del sol reflejado sobre el agua. Muchas veces creemos estar viendo el sol cuando en realidad estamos viendo una imagen reflejada. Pero si el aire modifica la trayectoria de la luz, el observador podría creer que un signo ya está elevándose cuando todavía sigue por debajo del horizonte. También dice Sexto, si el mismo signo zodiacal apareciera exactamente igual para todos los habitantes del mundo, podría existir alguna seguridad, pero eso no ocurre. Una persona en Egipto, otra en Grecia y en regiones más lejanas, no observan el cielo de la misma posición. Para unos una estrella aparece antes, para otros aparece después. Por eso sucede algo absurdo para la astrología. El signo que para una persona ya es el horóscopo, para otra todavía puede encontrarse bajo el horizonte. Y Sexto ofrece una prueba observable. Estrellas como Arturo o Sirio no se vuelven visibles al mismo tiempo en todas las regiones del mundo. Bueno, la mayoría de las personas que consultan a un astrólogo nunca observan personalmente el instante exacto de su nacimiento. El asunto requiere conocimientos técnicos enormes, una observación astronómica, instrumentos, cálculo y mediciones. El individuo común simplemente llega y dice algo parecido a nací alrededor de tal hora. Entonces el astrólogo no conoce el momento directamente, depende del testimonio de otra persona, pero esa persona probablemente tampoco lo sabe con precisión, ya sea porque nadie lo registró o porque simplemente nunca se prestó atención exacta al instante. Los hombres no obtienen predicciones sólidas, lo único que tienen los hombres son ilusiones y engañifas. Ahora bien, podríamos conceder algo a los astrólogos y decirle, mire, lo que pasa es que no necesitamos una precisión absoluta, basta una aproximación.
Pero Sexto dice, si basta una aproximación, entonces personas nacidas casi al mismo tiempo deberían compartir destinos semejantes. Pero esto no sucede. Esto no sucede. Ejemplos famosos. Alejandro Magno. Millones nacieron aproximadamente en su misma época, pero ninguno conquistó un imperio semejante. Platón. Muchos nacieron en fechas parecidas, pero ninguno llegó a ser Platón. Si pequeñas diferencias temporales no importan, personas nacidas aproximadamente juntas deberían vivir vidas parecidas. Pero eso no ocurre. Y luego invierte el argumento aún más. Dice, si los astrólogos sostienen que personas con la misma disposición astral tienen tienen destinos iguales, entonces quienes poseen disposiciones distintas deberían terminar de maneras distintas. Pero eso tampoco ocurre porque vemos continuamente personas muy diferentes. Hay ricos y pobres, fuertes y débiles, jóvenes y ancianos, que pueden acabar exactamente igual, muriendo en una guerra, en un naufragio o bajo el derrumbe de una casa. Si la astrología fuera correcta y determinada, y digamos la posición astral fuera algo con certeza, por ejemplo alguien nacido bajo cierta región de Sagitario, implicaría necesariamente morir atravesado por una espada. Pero surge una pregunta, ¿cómo explicar grandes batallas como la de Maratón? Allí murieron miles de personas al mismo tiempo. Es prácticamente imposible que todos hubieran nacido bajo la misma configuración celeste. Hay otro ejemplo, los griegos que regresaban de Troya y perecieron juntos en naufragios cerca de Eubea. Si la astrología dijera que quien nace bajo determinada posición de Acuario está destinado a morir ahogado, habría que suponer entonces que todos aquellos hombres están destinados entre sí. Habían nacido bajo exactamente la misma disposición astral. Pero esto es absurdo. Quizá el destino de una sola persona arrastra a todos los demás, podríamos decir. Pero eso sería que un hombre destinado a morir en un naufragio llevó consigo a todos los otros pasajeros. ¿Será esto una respuesta plausible? ¿Por qué el destino de uno prevalecería sobre el de todos los demás? ¿Por qué no ocurre lo contrario? ¿Por qué no podría salvarse toda la tripulación por causa de alguien cuyo destino fuera sobrevivir? Entonces, cuando muchas personas participan en un mismo acontecimiento, los destinos individuales comienzan a chocar entre sí. Imaginemos a un hombre y un asno, nacidos exactamente bajo la misma configuración astral y en el mismo momento. Si los astrólogos determinan la vida, entonces ambos deberían tener un destino semejante. Pero eso no sucede. El hombre podría convertirse en gobernante, filósofo, magistrado, mientras el asno terminaría transportando carga o dando vueltas en un molino. Dicho eso, Sexto pasa a los rasgos físicos y psicológicos de los astros. Los astrólogos afirmaban cosas como el nacido bajo Leo será valiente, el nacido bajo Virgo tendrá cierto aspecto físico y cierto carácter. Pero Sexto se ríe de esto. Dice que tales afirmaciones son más dignas de provocar risa que de ser tomadas seriamente. Si alguien nace bajo Leo y se vuelve valiente porque el león es fuerte y viril, entonces ¿por qué el toro, que también es poderoso y fuerte, recibe una clasificación distinta? O sea, parece que todas estas asociaciones más bien son cosas arbitrarias. A alguien se le ocurrió. ¿Por qué suponemos que el león, además, celeste tiene algo que ver con el león terrestre? Las constelaciones no son animales reales, son simples grupos de estrellas a lo que los seres humanos dieron nombres. Unos antiguos miraron el cielo y dijeron, ese grupo de estrellas parece un león. Ahora, ya aparece un león. ¿A quién le parece un león? Porque eso es lo otro que podríamos decir. Porque las estrellas están separadas unas de otras por enormes espacios vacíos. No existe un león real dibujado en el cielo. Hay ejemplos más absurdos, la osa y el dragón. ¿Cómo 7 estrellas separadas pueden parecer realmente una osa? ¿Y cómo 5 estrellas aisladas forman la cabeza de un dragón? Incluso los nacidos bajo un mismo signo no poseen las mismas características físicas ni el mismo destino. Si alguien nace en Leo y otro nace también en Leo, vemos continuamente diferencias enormes entre ellos. Los astrólogos podrían responder diciendo que las diferencias dependen de subdivisiones más pequeñas del signo como partes y minutos. Pero Sexto inmediatamente responde que esa salida no funciona porque ya se demostró antes que ellos no pueden determinar con exactitud el momento del nacimiento ni el horóscopo. Pero Sexto insiste con el ejemplo del león. ¿Por qué el nacido bajo Leo sería valiente? Existen dos opciones. La primera sería decir, bueno, porque el signo se llama león.
Pero Sexto dice, oye, si esto fuera así, entonces cualquier persona criada junto a un león terrestre también debería volverse valiente simplemente por convivir con algo llamado león. El nombre mismo no produce ninguna propiedad real. ¿Qué haría una segunda opción? Porque el león celeste modifica el aire y ese cambio afecta al recién nacido. Y Sexto concede ya momentáneamente esa posibilidad, pero luego pregunta lo siguiente: ¿cómo podría el aire producir cosas como ser rey, tener deudas, terminar encadenado, tener pocos hijos, ocupar cargos políticos? O sea, el salto parece absurdo. Una cosa es una influencia física, otra muy distinta a explicar acontecimientos completos de una vida. ¿Mm? Si Virgo produce personas de piel blanca, ojos claros y cabello tieso, entonces ningún etíope podría nacer bajo Virgo. Pero si un etíope naciera bajo ese signo, habría que decir algo absurdo, que debería ser blanco. Los astrólogos sostenían que las configuraciones celestes se repetían en enormes ciclos llamados Gran Año. Sexto menciona un ciclo de 9.977 años. La idea era que después de ese inmenso periodo, los astros volvieran a ocupar exactamente las mismas posiciones. Pero Sexto dice, ¿y cómo podrían los seres humanos comprobar eso? Porque para demostrar una teoría no basta con verla una sola vez. Habría que observar una determinada configuración astral, registrar qué tipo de vida produjo, esperar casi 10.000 años a que reapareciera exactamente la misma configuración y luego verificar si produce los mismos resultados. Y ni siquiera una sola vez sería suficiente. Tendría que repetirse muchas veces para establecer una regla confiable. Pero hay un problema ahí. La vida humana es demasiado corta. Ningún observador podría seguir una investigación durante miles de años. Y Sexto añade otro problema: incluso si existieran registros históricos, podrían perderse por guerras, catástrofes o cambios civilizatorios. Incluso menciona la posibilidad aceptada por algunos filósofos antiguos de destrucciones periódicas del mundo. ¿Mm? Bueno, muchachos, eso es lo que les quería hablar sobre esta obra Contra Profesores, libro quinto, contra los astrólogos. La verdad es que, bueno, nosotros ya en otros filósofos habíamos visto argumentos similares, muy parecidos, en contra de la astrología. Sexto obviamente está atacando los fundamentos de los astrólogos y de la astrología en sí. ¿Ah? Ahora, claro, de repente uno cuando mira la historia de la astrología y se da cuenta que Claudio Ptolomeo podría haber sido el gran sistematizador. Pero no es que Ptolomeo haya creído en la astrología. De hecho, Ptolomeo en el Almagesto, claro, él describe, ¿no es cierto?, el cielo con sus partes. Dice, bueno, aquí está Leo, Capricornio, Tauro, etcétera. Pero ojo que él hace descripciones. Ahora sí menciona por ahí en el Almagesto, me recuerdo que mencionaba que alguna gente nacida bajo este signo se comportan de tal y tal manera. Pero ni siquiera el mismo Claudio Ptolomeo estaba seguro como de eso. Y yo creo que los mismos astrólogos o los matemáticos, como se llamaban antes, tomaron lo de Ptolomeo y comenzaron a hacerlo una práctica, una teoría, una guía para explicar los comportamientos de las personas, ¿ya? Pero es difícil explicar los comportamientos de personas por los signos, ¿no es cierto?, que son algo como tan fijo. De repente uno lee, y claro, da la casualidad de repente, da la casualidad que uno, digamos, mira el diario, la última página, ahí está el horóscopo, empieza a leer un poco el horóscopo y algunas cosas coinciden, ¿ya? Pero si uno mira también el otro signo, esas cosas también coinciden con uno. Entonces pareciera ser que no hay una constancia ni mucho menos, nada parecido. A veces dice el horóscopo, usted debería comportarse de tal manera porque este mes va a llegar tal o cual beneficio. No llega, a veces no llega, se me olvidó que había leído el horóscopo. Un montón de cosas que la verdad no nos dan certeza, no nos dan certeza. Y en teoría yo creo que una de las cosas más potentes contra la astrología es el nacimiento de gemelos. De hecho, el mismo San Agustín, que criticaba también la astrología, señalaba un caso de esto en el Génesis, el ejemplo de Esaú y Jacob, porque nacieron el mismo día, del mismo embarazo, con una diferencia de apenas unos instantes. Esaú salió primero y Jacob salió inmediatamente después, agarrado del talón de Esaú.
el Sol estaba en el mismo signo, la Luna prácticamente en la misma posición, los planetas en las mismas posiciones, etcétera. Pero los destinos eran distintos. Esaú fue un cazador, Jacob fue pastor, Esaú era sumamente impulsivo, Jacob era astuto y calculador, Esaú vendió su primogenitura, Jacob la obtuvo mediante engaño, Esaú fundador de Edom, Jacob padre de 12 tribus de Israel. Esaú no recibió la bendición principal y Jacob recibió la bendición principal. Es decir, dos personas nacidas prácticamente al mismo tiempo tuvieron caracteres, decisiones y destinos muy, muy distintos. Ahora un astrólogo antiguo, un astrólogo de verdad, habría dicho, pero es que no nacieron en el mismo ascendente. Oye, pero si para el mismo ascendente hay que ver la fecha de nacimiento, la hora exacta del nacimiento, el lugar de nacimiento, y esos datos no se disponen esos datos. Y además la astrología moderna es muy distinta, porque aquí estamos viendo la hora, pero la astrología moderna poco menos que se refiere a que tú naciste en tal fecha, en tal día, o sea, no considera la hora, sino que en el día, ¿qué habrá pasado? ¿Cuál habrá sido el cambio? No, realmente no, les digo yo, no lo sé, no tengo idea. Pero para Sexto resulta sumamente improbable poder hacer ese cálculo minucioso. Ahora sí, yo creo que hay algo que sí le podemos dar, sí podemos dar cabida a la astrología. Y es que con la astrología uno aprende un poco del cielo, aprende de los planetas, aprende de los giros, de los espacios, etcétera. Algo se aprende, ¿ya? Es lo mismo que pasa con la alquimia. Porque la alquimia, perfecto, se desechó hace un montón de años, pero con la alquimia se saben los procesos, por ejemplo, de sublimación, ¿ya? Se sabe un poco más de las características de los minerales, etcétera. O sea, igual deja algo por último de enseñanza. Otro argumento bueno que nosotros podríamos verificar es que la astrología está basada en el geocentrismo, totalmente. Y el geocentrismo ya no es una teoría desechada hace muchos siglos. Entonces, no sé, la verdad es que nosotros podríamos ahí discutir mucho sobre la astrología. De la astrología, yo no sé si hay argumentos equivalentes, pero sí lo que nos recomienda Sexto, como siempre, es suspender el juicio. Y de ahí llega la ataraxia. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de la última novedad y al grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon y saludamos a nuestros mecenas medievales que son Gab Welther y Octai W8Y. Muchas gracias muchachos por ser parte de este tipo de mecenazgo que es superior al de los mecenas romanos y así contribuir al proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias. Un abrazo. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lagosam, Héctor Aybar Díaz, Nesa Basilio, Sebastián Gallo, Luan Santos, Valdemar M6Z y Benjamín Mayorga. Y Cuauhtémoc Carmona 3405. Muchas gracias muchachos por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes. Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes, no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.